Las autoridades de la ciudad investigan el asesinato de Pablo Francisco Marentes, hecho que ocurrió ayer en la delegación Miguel Hidalgo. Las líneas de investigación hasta ahora son asalto y extorsión. Vamos a ver. La tarde del pasado lunes fue asesinado a balazos Pablo Francisco Marentes, hijo del ex cónsul y catedrático de la UNAM, Pablo Marentes. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12 horas con 45 minutos, cuando, según versiones de testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon sobre la víctima de 52 años, quien caminaba por la calle Gobernador Antonio Díez Bonilla en la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los sujetos emprendieron la huida y dejaron el cuerpo inerte sobre la banqueta. Minutos después, arribó el Ministerio Público, quien inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego. Más tarde, al lugar arribaron peritos en fotografía, criminalística, química y balística para realizar las primeras diligencias que lleven a la captura del o los responsables. El cuerpo del hijo del diplomático mexicano fue trasladado al anfiteatro ministerial, donde fue identificado por sus familiares, entre ellos su padre, el excónsul de México en Nueva York y San Francisco, Pablo Marentes. Mientras tanto, la Policía de Investigación continúa los trabajos de investigación, pues existen versiones de que el asesinato pudo deberse a problemas con vecinos, dificultades con la expareja de su exnovia y posible extorsión, ya que la víctima era dueño de dos terrenos que usaba como estacionamiento. Por estos hechos, periodistas manifestaron sus condolencias y exigieron justicia a las autoridades competentes. Eric Pinto, 21 Noticias.